Bueno, buenas tardes, hermanos. A mí me tocó, esta tarde me toca abordar la pregunta número 8 respecto a cómo ejecuta Dios sus decretos, pero antes, si me acompañan en una oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar aquí congregados en tu nombre, Señor, estudiando, escudriñando las Escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento, pon un corazón dispuesto también en nuestras vidas, Señor, para poder escuchar atentamente al mensaje que tienes de tu palabra. Y por favor, Señor, que sea un mensaje de edificación para mis hermanos, Señor. Utilízame, Señor, para enseñar lo que tú quieres que enseñe, para decir lo que tú quieres que tú muestres, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como vemos, el punto ahorita son los decretos de Dios, que es un poquito difícil, es un poquito complicado abordar el tema. Sin embargo, vamos a tratar de ir despacito para poder entender mejor las cosas. La pregunta entonces dice: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? La respuesta dice así: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y la providencia. Esa es la respuesta que tenemos en el catecismo. Pero es muy interesante ver que cuando uno analiza las palabras y las trata uno de digerir o tratar de hacerlas más simples, a veces vamos teniendo un poquito más de comprensión de lo que estamos hablando. Vamos viendo qué es ejecutar. Pues ejecutar sería como llevar a cabo una acción, ¿no? Cómo Dios lleva a cabo sus decretos. En las obras, ¿a qué se refiere con las obras? A las cosas hechas por Dios, ¿no? Y bueno, y la creación, a través de la creación y la providencia. Entonces, la semana pasada, el hermano José nos explicó de una manera amplia y magistral cuáles son los decretos de Dios y de las cualidades de estos. Y vimos que Dios en su soberanía controla todo lo que existe y no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Pero, a ver, vamos haciendo también ahí un poquito de pausa nada más para recordar que los decretos, ¿qué es un decreto? ¿O cómo podemos entender lo que es un decreto? Y los decretos debemos tratar, a lo mejor a mí se me hizo más fácil recordar que son órdenes por parte de la autoridad, ¿sí? En este caso, pues ni más ni menos que Dios, el Rey Supremo, que se refiere al modo en que deben aplicarse las leyes. Y dice en la definición del diccionario del Español de México: para garantizar los objetivos de la administración pública. Así viene como la definición de un decreto. O dicho de otro modo, para garantizar los objetivos que Dios mismo propone, ¿sí? Entonces, eso sería como un decreto, las órdenes o las órdenes que da Dios. Y la soberanía también fue algo que mencionó el hermano José la semana pasada. Y la soberanía también podemos entenderla como el poder supremo que tiene un Estado independiente dentro de lo que es la conformación de nuestro país. Decimos que los estados son soberanos, que tienen independencia, entonces que tienen cierto poder en sí mismos. Bueno, Dios tiene el poder absoluto de todas las cosas. Esa es la soberanía total, como vimos con anterioridad, ¿no? Entonces, el Salmo 135, versículo 6, nos recuerda que todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, ¿sí?
Ahí creo que queda muy, muy claro lo que nos dice el Salmo 135:6 respecto a lo que hace Dios y su soberanía. Pero ahora pongamos especial atención a dos puntos que vienen en la respuesta y que tiene que ver en cómo lleva a cabo Dios la ejecución de sus decretos. Pues nada, a través de la creación y la providencia. Respecto a la creación, viene en los versos para memorizar, viene en Apocalipsis 4:11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí nos está empezando a dar ya pistas de cómo ejecuta Dios sus obras, sus decretos en este punto de la creación. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones que pude encontrar acerca de este primer punto, que es el de la creación, y que me parecieron un poquito más ilustrativas para este estudio. Voy a tocar 3 puntos. Primero, Dios creó el universo de la nada. 2, Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y 3, Dios creó el tiempo. Punto número 1. Dios creó el universo de la nada. Si vemos nuevamente el primer versículo del primer libro, el primer versículo del primer libro, Génesis 1:1, lo primero dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo no sé cuántas veces usted ha ido meditando en este primer capítulo y versículo de las Sagradas Escrituras, de donde tal vez de estas 10 palabras se derivan algunas cosas interesantes, ¿no? Es en el principio, Dios creó el tiempo, como lo acabamos de mencionar en el punto 3, es decir, que Él es preexistente, eterno. La materia no lo es, la materia vendrá más adelante. Luego dice, creó Dios. La creación no es una consecuencia de fuerzas fortuitas e impersonales, o que la nada sintió de pronto la necesidad de crear algo, como por ahí hay algunas explicaciones, ¿no? Que la nada de pronto creó algo. Eso no es, sino que fue nuestro Dios, ha sido nuestro Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Así que todo lo que vemos, yo no sé si ustedes han tenido, a lo mejor ahorita que los hermanos que vienen de Madrid tuvieron la oportunidad de apreciar con mayor calma, por así decirlo, las cosas que han sido de la creación, todo lo que vemos, todo a nuestro alrededor. A veces estando en la ciudad nos envolvemos en la dinámica de las cosas y perdemos el panorama de las cosas que Dios creó. Así que todo lo que vemos, todo lo que hay, todo lo que existe, se lo debemos a Dios. Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí subrayé en mis notas, por la palabra de Dios. Y luego dice en este mismo verso del 11:3, fue hecho. Por ahí vamos enlazando, sí, vamos embonando con cómo ejecuta Dios sus decretos. Dice, fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? A partir de lo que no se veía, Dios
Dios dijo, se hizo. El Salmo 33, el verso 6, del 6 al 9, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Perdón, 6 y 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, nuevamente, este salmo, en sus versos 6 y 9, nos dice, o toma como referencia la palabra de Dios, la palabra de Jehová, y fueron hechos. Las cosas son hechas por medio de la palabra de Jehová. Y estos dos versículos, pues, dijimos, nos dan pistas de cómo se crean las cosas, ¿no? Cómo se ejecutan, cómo se llevan a cabo las cosas, de la nada, ¿sí? Este fue el punto de cómo Dios creó el universo, de la nada. El siguiente, dijimos que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles, lo que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra. En el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Nuevamente dice, ¿quién es el autor? Nuestro Dios, dice Él, por todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sí? Deja nuevamente con claridad, afirma quién es el autor de todas las cosas. Y el verso que tenemos de memoria, que es Apocalipsis 4:11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, aquí también vemos que dentro de este propósito está su voluntad, ¿sí? Colosenses 1:16 también nos dice que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. De hecho, podemos pensar que hay cosas tan pequeñas como los átomos que Dios creó, hasta las cosas más enormes. En otra ocasión, veía con mi hijo algunas comparaciones de las estrellas que están en los cielos, y prácticamente la Tierra se ve como un microbio al lado de una de las estrellas más grandes nada más que hay dentro del sistema solar. Entonces, todas esas cosas fueron creadas, ya sean visibles o no, por Dios. Ahora, el punto siguiente dice: Dios creó el tiempo. De acuerdo con la versión del diccionario de la Real Academia Española, en su versión digital, el tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Como vemos, es una magnitud física, o sea, es relativo a la materia, se relaciona con la materia, ¿sí? Dicho de otro modo, el tiempo existe cuando la materia existe. Pero Dios no es materia, Dios es espíritu. Dios es espíritu. De hecho, Dios es quien crea la materia. Y como no existía la materia, y dado que Dios no cambia el tiempo, no tiene sentido ni relación con Dios, lo que significa que Dios no está limitado por el tiempo como los seres humanos. Esto es muy importante tenerlo en consideración para las respuestas de ¿y quién creó a Dios? ¿Sí? Bueno, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Aquí está este es un parámetro muy ilustrativo, porque Dios es ajeno a lo que es el tiempo. Dios creó el tiempo. Como lo podemos ver, la existencia de Dios es independiente del tiempo.
El Salmo y en las Escrituras volvemos a encontrar el reforzamiento a esto que acabamos de ver. Salmo 90, verso 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y un versículo más, de hecho, de todos estos pueden encontrar muchos más versículos cuando ustedes tengan un poquito más de tiempo y escudriñar para dar cuenta de estos detalles, ¿no? Salmo 102, 25 al 27 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahora, estos ejemplos nos demuestran que detrás de todas las cosas creadas, visibles o no, Dios las hizo y en ellas establece sus decretos. ¿Sí? Y es que ya sea que nos guste o no, Dios hace su voluntad. ¿Por qué? Pues porque Él tiene un plan. Detrás de todo esto no hay nada que se pueda interponer. Tiene un plan perfecto. No es algo que sea aleatorio o que según las circunstancias. No es cosa de la suerte. Son eventos que Dios tiene elaborados en un plan divino. Y dice Job 23:13: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. En Isaías, en el libro de Isaías 14, del 24 al 27, también podemos ver otra interesante pasaje que dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Está, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dentro de todas estas cosas, pues vemos, porque también es un pasaje histórico, que pues todas estas cosas sucedieron conforme a lo dicho por la palabra de Dios, e incluso también se pueden ver en algunas corroboraciones históricas por parte de los antropólogos que confirman nuevamente lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Entonces, vemos también, como vimos en la pregunta la pregunta 7 decía Efesios 1:11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de lo que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vemos palabras clave, que uno es su voluntad y que también tiene un propósito, y la forma en que se ejecutan también son a través de su palabra. Él dice, se hacen y se establecen los límites y se establecen las reglas, por así decirlo, ¿no?
yo sé que la mayoría, igual que yo, también mientras estaba desarrollando este estudio, es como no es muy difícil de entenderlo porque nuestras mentes en realidad son finitas y es como increíble todo lo que estamos diciendo, pero finalmente pues es algo que también lo hemos estado viendo a través de estos estudios, que vamos viendo el testimonio de cómo Dios ha estado haciendo las cosas y que es cuestión de fe, ¿verdad? Y me gustó mucho en una ocasión en una predicación del pastor que dice, es cuestión de fe. Y todo es cuestión de fe. La cosa es, ¿a quién le crees? ¿Al hombre o le crees a Dios? Entonces, estos puntos ahí están para estudiar, porque en realidad es difícil de digerir, así nada más en pues, algunos minutos. Sí les invito a que también se estudien un poquito más respecto a este punto. Pero hasta aquí nada más lo de la creación. Y podemos ver nuevamente que respecto a la soberanía de Dios, a veces nosotros, platicaba hace ratito con el hermano José, que tenemos una perspectiva que parte de que el hombre piensa conforme se piensa o se siente centro del universo, ¿no? Esa es la forma en cómo nos concebimos. De hecho, la filosofía que está impregnada actualmente en el mundo, la filosofía humanista, resalta que el ser humano es el centro del universo y después, por así decirlo, ¿no? El centro del universo. Y todo siempre es al primero yo, después yo y al último yo. Y por eso se hacen también las cosas relativas, porque es mi verdad contra tu verdad. Y se vuelve todo eso muy subjetivo. Y nosotros también a veces corremos ese riesgo de no estudiar con claridad las escrituras. No es como hemos estado viendo, no es como Dios, como nosotros pensamos, o no es como si el mundo girase alrededor de nosotros, es que nosotros giramos en torno al mundo de Dios. Esa es la verdad de las cosas. Y para poder entender mejor nuestro propósito, pues es importante entender las escrituras a través de su espíritu. Entonces, cuando a veces olvidamos lo que somos delante de Él, Dios nos lo recuerda, porque sabe la naturaleza que tenemos, sabe que así somos, soberbios, egoístas, arrogantes. Y dice Job en el capítulo 34, del 14 al 15, dice, si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Isaías 40, 23 al 24 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera. Entonces, en realidad nosotros somos peregrinos en este mundo, vamos de paso. Yo a veces comento pues con mi esposa, con algunas amistades, la analogía de la vida, que es siendo profesor de oficio, profesor de oficio. Digo, bueno, la vida es una escuela y cuando nosotros terminemos el pasaje o la escuela, por así decirlo, la etapa de pues llámelo la que quiera, ¿no? La primaria, la secundaria, es un periodo de tiempo. Cuando nos vamos a graduar.
y vamos a ver a Dios, ¿no? Tenemos los ojos siempre puestos en la graduación. Quienes amamos a Dios, quienes nos damos cuenta de Dios. Y vemos pues que finalmente Él tiene dentro de su plan, todo lo tiene bajo control, porque Él mismo provee las cosas. Y respecto a este punto es importante mencionar que Dios en su bondad y poder preserva, acompaña, sostiene, dirige y gobierna. ¿Sí? A todas estas cosas, pues, ¿a quién preserva, acompaña, sostiene, dirige y gobierna? A todas las criaturas, ya sean visibles o invisibles, a todas las acciones, todas las cosas. Dios es el creador y rey que gobierna, y todo es para alabanza y gloria suya. Y podemos ver a lo largo de las Escrituras que Dios es quien da vida, renueva, ve, vigila, observa, salva, protege, preserva, dirige, enseña, gobierna, trabaja, sostiene y cuida de toda su creación y especialmente de su pueblo. Por medio de la providencia de Dios, vemos a Dios activamente involucrado en su creación a cada momento. No es como a lo mejor hay gente que tiene esa percepción que Dios creó y ahí los abandonó. Ahí los dejo y ahí háganse bolas. Ahí como ustedes puedan. No es así. Lo vemos activo en cada momento. Dios no abandonó a su creación después de haberla creado. Al contrario, la cuida, la sostiene por su eterno poder e infinita sabiduría. La providencia de Dios hace que continúe lo que ya ha cobrado vida y lo hace sosteniéndolo, trabajando en y a través de Él, dirigiéndolo para sus buenos propósitos. Dentro del estudio de la teología sistemática, y ahí sí es importante también, decía el hermano José, hacer un comercial, que para poder entender un poquito más el carácter de Dios y de lo que implica también el conocimiento de las Escrituras, es importante también guiarnos, ¿verdad? En un proceso de teología sistemática. Por eso se llama sistemática, porque lleva una sistematización. No es agarro la Biblia y como dicen algunas personas, a ver qué Dios me dice hoy. No es así, ¿sí? Si Dios quiere hacerlo, le va a guiar así, pero si no, tiene que ponerse a estudiar. Entonces, por medio, para sus propósitos, dentro de estas se conocen como dentro de la teología sistemática, estas cosas de las que le hablé, se conocen como preservación, concurrencia o cooperación y gobierno. Y vamos a ver un poquito más acerca de estos tres puntos que dicen así. En la preservación, Dios mantiene y sostiene todas las cosas. Por preservación podemos entender que es un término empleado para decir que las cosas creadas siguen existiendo y conservando las propiedades con las cuales fueron hechas. Él preserva su creación. Dios, al preservar las cosas que ha hecho, también hace que mantengan las propiedades con las cuales fueron creadas. Por ejemplo, Colosenses 1, 15 al 17. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí ya estamos viendo cómo Él preserva, ¿verdad?
Dice Hebreos 1, capítulo 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos pues en estos dos pasajes que quien sustenta todas las cosas a través de su propia palabra es Dios mismo. Él preserva las cosas. El siguiente punto sería la concurrencia. Dios obra en y a través de todas las cosas. Podemos entender que la concurrencia es la descripción de cómo Dios trabaja en y a través de todas las cosas. Es decir, que básicamente Dios coopera con las cosas creadas en cada acción. Por ejemplo, en Proverbios podemos ver que dice, en Proverbios 16:9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántos de nosotros pues a veces tenemos ciertos pensamientos, pero en oración a veces de alguna manera Dios corrige también las cosas que no están conforme a su voluntad? Hechos 14, del 15 al 17 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vemos pues que la mano de Dios en cada uno de los momentos de nuestra vida está presente. Y el último punto sería el gobierno de Dios. Dios gobierna y dirige todas las cosas. Dios gobierna el mundo, dirige todas las cosas a su determinado propósito. En otras palabras, el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado por el azar o el destino, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia un objetivo final. En Daniel 4:34 al 35 dice, mas al fin del tiempo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor en su momento también fue un rey muy poderoso que de pronto pues Dios trastornó su mente. ¿Por qué? Aquí está el motivo, ¿verdad? ¿Quién le detiene? Este es, creo yo, una evidencia de un testimonio de alguien irreverente que desafió a Dios
y que Dios le disciplinó para el propósito que Dios tenía planteado. ¿Sí? Entonces, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En alguna ocasión, yo por ahí veía, y bueno, ¿y cuál es cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Ya lo vimos también en la primera pregunta. La voluntad es, ya vimos que es la primera pregunta con su respuesta, ustedes ya se la saben, con la voluntad. Y la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio, llevemos el Evangelio a todas las criaturas, ¿verdad? Dios es quien conduce el barco de esta historia. Hay un destino y el propósito de Cristo es de llevar al mundo hacia ese objetivo, ¿sí? Por eso lo dice con claridad Pablo en este pasaje de Romanos 8:28. Pero en Efesios 1, del 7 al 12, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí en este pasaje hay muchos conceptos que son polémicos, si usted quiere, con otras personas que también estudian la palabra de Dios, pero creo que es muy fácil entender que la palabra de Dios tiene un propósito y ese propósito no va a escapar a su voluntad. Entonces, es importante, bueno, en la mañana yo me capté o me llamó mucho la atención parte de una frase que también dijo el pastor, de renunciar al libre albedrío, ¿verdad? Que a veces el libre albedrío nos lleva o nos va separando de Dios porque pues somos todopoderosos, ¿verdad? Somos autosuficientes, somos muy inteligentes, somos muy sabios, muy lo que usted quiera. Y creo que Dios puso ese libre albedrío en nosotros también para que le amáramos así, de manera libre, ¿no? Y que le obedeciéramos así, también en libertad, porque así es el amor, no es condicionado. Bueno, pero algunas cosas que podemos resaltar de su gobierno en los versículos anteriores son los siguientes. La actividad gubernamental de Dios es universal, no se extiende simplemente a su pueblo, se extiende a todas las materias y a todos los hombres, a lo que es malo y a lo que no. Ya nos lo dice en Efesios 1:11, dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y vemos también a lo largo de la palabra de Dios que hay gente que dice, no, bueno, ¿y estos por qué? Como Nabucodonosor, ¿no? Aquí vemos que trastorna su mente y lo vuelve una criatura, pues, extraña, de hecho, para su propósito. Él tenía el propósito. Dios es bueno en su gobierno. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que le aman. Ese bien que vemos en Romanos 8:28 se refiere al propósito de Dios de conformar a sus hijos a la imagen de su unigénito. Todas las cosas que estamos
atravesando actualmente son para conformarnos, o que está viviendo cada uno de nosotros, son para conformarnos de acuerdo a la imagen de su Hijo. Tercero, Dios está personalmente preocupado por aquellos que son suyos. Una vez más podemos ver aquí en este Romanos 8:28 que este gobierno por parte de Dios es particularmente preocupado por sus hijos. En este está preocupado por sus hijos, ¿no? Y Dios es soberano en su gobierno. Esto quiere decir que Él y únicamente Él determina su plan y conoce el significado de cada una de sus acciones. Así es que a veces nos podemos hacer preguntas de ¿y por qué esto? Sí, yo creo que por ahí también había escuchado a alguien decir, creo que la pregunta está mal planteada, no es por qué, sino para qué. ¿Sí? La pregunta que tenemos que plantearnos no es por qué, sino para qué. Y lo acabamos de ver aquí, ¿no? Para ser conformados a imagen y semejanza de Dios. Y finalizo con Daniel 4:35, que es el versículo que tenemos de memoria, y dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, pues espero que les haya quedado un poquito más claro. Creo que abundé mucho, la respuesta fue cortita en este caso. Ya para la siguiente semana no va a ser tan difícil que haya más voluntarios, ¿verdad? Porque Dios ejecuta sus secretos en las obras de creación, de su creación y en la providencia. Lo demás fue un poquito nada más para abundar en detalles. Les agradezco mucho, hermanos. Dios les bendiga.